Muy buenas tardes y saludos a todas las personas que nos están viendo en este viernes. Bienvenidos a nuestra entrevista de la semana. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es un tema un poco dirigido más a los padres de niños que viven con diabetes tipo 1, porque hay una realidad muy cierta. Nuestro niño es diagnosticado y no solamente cambia el entorno y las actividades en la casa y los cuidados en la casa, pero si el niño va a la escuela, ¿qué hacemos durante ese periodo de tiempo? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro niño va a estar seguro en la escuela? Y el problema es que no en todos los países hay el mismo tipo de leyes. En algunos, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertas leyes que protegen a estos niños, hay programas de diferentes asociaciones de diabetes, por ejemplo, el de Seguro en la Escuela, Safe at School, que protege ciertos derechos de los niños, pero no en todos los lugares es así. Y aún aquí en Estados Unidos hay familias que se les hace muy difícil. Y tenemos a un invitado muy especial, un amigo de Su Diabetes, Ismael. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas tardes o días donde nos puedan ver. Quiero aprovechar y felicitar a Ismael porque hoy es el día del nutriólogo. Muchísimas felicidades. Gracias por siempre estar educándonos. Ismael es nutriólogo, educador de diabetes y vive con diabetes tipo 1 también. O sea que él tiene todos los sombreros casi en este mundo de diabetes. E invitamos a Ismael para que nos platique, porque es un tema muy importante, es un tema que genera mucha duda, muchas preguntas y entendemos que luego de ese diagnóstico debemos tratar de que este niño vuelva a su rutina normal lo antes posible, pero también tenemos que ser muy conscientes que puede ser un poquito complicado. Así que vamos a comenzar, primero que nada, hablando un poquito con Ismael. Ismael, cuéntanos cómo llegas al mundo de la diabetes, qué te motiva a estudiar para ser nutriólogo, por qué querías ser educador de diabetes. Bueno, parte de mi diagnóstico fue hace mucho tiempo cuando aún no se conocía con la diabetes y al principio me diagnosticaron como con diabetes. Pasé por los antibióticos orales, pasé por diferentes médicos y solamente sabían que era diabetes, pero no fue mi diagnóstico tan pequeño ni tan grande, eran 11 años. Y si era algo difícil poder identificar qué tipo de diabetes. Al principio en fase de luna de miel, pues sí era feliz, pero conforme fue pasando el tiempo, pues se fue acrecentando las glucosas hasta ser un poco difíciles de controlar, ¿no? Hasta que llegué con mi endocri, que ella pues optó por insulinizarlo. Pensaban inclusive que era tal vez algún tipo de diabetes MODY, pero era demasiado joven. Hasta últimos estudios en los cuales hay presencia de antígeno, antiinsulina, antislotes, pues ya se puede saber que es una diabetes como autoinmune como tal, ¿no? Entonces, desde ahí conozco mi diagnóstico como tal, el cuerpo humano siempre me llamó la atención. Al empezar a rodearme con tantos médicos o profesionales de la salud, como que surgió la idea de poder ser algo como lo que veía de aquel lado del escritorio, ¿no? Cuando iba a consultas. Observaba mucho que algunas personas eran muy empáticas, otros médicos algo difícil de tratar, pero bueno, traté de sacar lo mejor de cada uno de ellos, ir tomando herramientas a lo largo del camino, personas que me formaron, que he visto como mentores, pues bueno, tomo lo mejor de ellos y voy enfocándome. Cuando menos pienso, siempre quise tener ser médico y tener una especialidad en nutrición. Descubro que hay la licenciatura como tal y pues me enfoco en tomarla a ella, ¿no? Después de ello, descubro que había cerca de mi ciudad, en Puerto Vallarta, Guadalajara, un curso para poder ser educador en diabetes. Y todos los fines de semana viajaba 6 horas en la madrugada, 5 horas, para poder ir a estudiar por un lapso de 9, 10 meses aproximadamente. Después de ahí regreso a Vallarta, empiezo a trabajar en diabetes con personas, pacientes, principalmente tipo 2. Después tengo la oportunidad de trabajar para la Secretaría de Salud en el gobierno y enfocado en esa área, en el complemento de salud del adulto, enfocado más a diabetes tipo 2. Ahorita hay programas que el gobierno ha establecido para buscar o hacer screenings de diabetes en chicos desde preescolar hasta adultos. Entonces, tenemos esa ventaja que los chicos que van saliendo tipo 1 podemos dar un abordaje y crearle empatía, porque yo muchas veces sentí ese miedo, ¿no? De saber, ver a las mamás que se les dificulta el comprender que tienes diabetes. Cuando ya llevas bastante tiempo, pues ves que es una manera, un estilo de vida diferente, un estilo de vida saludable.
que tienes que optar. Y realmente la incorporación, como alguien famoso en diabetes, de Jocelyn, lo mencionó, que el tratamiento es la educación en diabetes, ¿no? El aprender de diabetes, el saber, el adaptar y tratar de llevar al chico, el paciente con diabetes, a la vida promedio saludable, me gusta decir promedio saludable, es la ideal, ¿no? Incorporarlo como el tema de hoy, ¿no? Hablar sobre su incorporación a la escuela de los chicos con un reciente diagnóstico. Y eso es un tema que, como mencioné anteriormente, causa mucho temor porque el niño comienza a necesitar insulina, es un medicamento que todos sabemos que es muy poderoso, una dosis equivocada puede ser fatal, nos podemos meter en problemas muy, muy rápido. Y entonces uno como mamá, como papá dice, ¿y ahora qué hago? Mi niño tiene que ir a la escuela, pero ¿quién lo va a medir? ¿Quién va a inyectar la insulina? ¿Cómo vamos a hacer ese conteo de carbohidratos? Son muchas, muchas cosas que se complican. Así que por eso queremos comenzar esta conversación. Una vez ese niño es diagnosticado, Ismael, ¿cuán rápido debe incorporarse nuevamente a la escuela? Bueno, creo que todos tenemos procesos diferentes de amortizar lo que viene siendo una fase de duelo, que es lo que se va a presentar al principio de perder salud, y como padre o como adulto, mejor dicho, como adulto, perder la salud de un ser tan querido, nuestro hijo o alguien muy allegado, nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué tan rápido hay que incorporarlo, tanto como la familia pueda adaptarse a este cambio? No dejándolo de lado. Tuve un paciente que duró un mes sin asistir a la escuela. Creo que es demasiado tiempo. He tenido pacientes que tardan 7 días, otros 15 días. ¿Qué tanto? Tanto va a depender de la edad del paciente, si puedes notificar los signos, síntomas de alerta, tanto de hipoglucemia como hiperglucemia, o también si el paciente ya tiene la capacidad para poder automonitorearse con su glucómetro, pueda hacerlo y notificar al adulto en cargo, que podría ser enfermería en las escuelas, si es que cuentan con enfermería o servicio médico, o al maestro para que pueda tomar una acción, ya sea hablarle al papá y notificarle la condición del chico, que también otra característica muy importante a considerar es la escuela o los sistemas de salud. Ya sabemos que en Latinoamérica los sistemas de salud son muy diferentes y que pues una de nuestras labores como personas con diabetes, como padres de chicos con diabetes o familiar de alguien con diabetes tipo 1 es siempre estar educando a nuestro alrededor. Una pregunta, porque esto aquí es un tema así un poco controvertible. Un niño, por ejemplo, ponle un chico de 10 años que viva con diabetes, que se pueda medir su glucosa, ¿puede hacerlo en el salón de clases sin ningún problema? Aquí va a depender mucho de las cuestiones de estigmas, o muchos pacientes o papás se preocupan por el bullying, pero me tocó vivir un caso muy de cerca. Un paciente de 12 años lo diagnostican, estaba en la secundaria, lo que viene siendo como un junior high school. Estaba en la secundaria, era chico nuevo y es donde se acrecentan más los estigmas Sí. de verse diferente. Él, recuerdo que con cierta valentía se para en el salón y les dice, ¿saben qué? Pues estuve enfermo, me diagnosticaron con diabetes y para previo tuvimos una charla entre el paciente y yo y le comenté, haz una dinámica. Cuando estés hablando sobre ello, coméntales cuántas personas con diabetes conocen, que levanten la mano y entre ellos se vean e identifiquen que la diabetes es algo normal entre nosotros y que tienen que ayudar. Empezó el chico a comentar con sus compañeros y generó la empatía. Se checó enfrente de ellos cuando les dio la noticia a todos sus compañeros de salón y surgió una dinámica muy padre porque lo veían raro o lo veían diferente, mejor dicho sería la palabra adecuada, diferente, y sabían que algo estaba sucediendo con él, entonces le mencionaban, chécate, o empezaron a checarlo, dejaba que los amigos lo checaran, se checaba él y se volvió como en algo normal, hasta dar el momento que él ya tuvo la decisión y la confianza tanto por los padres y su profesional de la salud, que le permitían tomar acciones correctivas, o sea, aplicaciones de insulina dentro de la escuela. La escuela pues siempre se mostró en una condición de poder dar la apertura de que el chico fuera independiente, ya que llevaba algún modelo de aprendizaje educativo diferente, y esto nos dio una gran pauta a que él tomara la diabetes como algo muy positivo. Es una característica de vida que no podemos cambiar hasta el momento, pero sí va a depender mucho de su entorno. Sí, eso aquí es un tema en los Estados Unidos, que hay muchas escuelas que le dicen al niño no te puedes medir en el salón de clases. Y entonces surge el problema de que el estudiante dice, oye, me tengo que medir, me siento bajo, ok, tienes que caminar hasta la enfermería. Entonces lo que los papás decimos es, oye, pero
de aquí a que el niño camine a la enfermería pasan 3, 4, 5 minutos más y puede ser peligroso. Así que se están tratando de pasar leyes, en algunos estados ya creo que es vigente, pero es algo que siempre, primero que como dices, no todos quieren hacerlo en público, y segundo que lo triste es que entonces hay escuelas o hay distritos donde pues no lo permiten. En tu opinión como educador de diabetes, ese estudiante cuando regresa a la escuela, y claro que esto va a depender mucho de la edad del niño, pero ¿qué es por lo menos lo básico que debe conocer ese niño o ese joven? Ese chico para poder volver a la escuela tiene que primero identificar muy bien cómo tomar su glucosa si tiene la capacidad para hacerlo. Hablando del caso de chico de 10, 12 años, determinar bien su glucosa, llevar un registro de lo que está realizando, hacerlo con la mejor cuidado y atención posible, poder utilizar, si es afortunado de contar con un glucagón, saber cómo utilizarlo, cómo capacitar al personal que se encuentra alrededor y también cómo tener acciones correctivas, tanto con jugos o insulina o glucosa, tabletas, geles, para que pueda tomar esas acciones. Yo creo que será lo importante y pues empezar a trabajar en familia como un equipo, a conocer su alimentación, qué le vamos a mandar, la cuestión médica, que en México se vive mucho. Generalmente todos los pacientes por falta de educación en diabetes al inicio del tratamiento, no se aprende a contar carbohidratos muy fácil. Hay pacientes que han llegado a consulta posterior a su diagnóstico desde un año, desde años 10, 5, con diabetes tipo 1 y aún no cuentan carbohidratos, tienen esquemas. Hay pacientes que se controlan muy bien, hay pacientes que no se controlan porque el esquema se lo cambian cada año o cada X tiempo, cuando sabemos que debe ser una dosis de aporte individualizada y variante a lo que se va a comer. En el caso de adolescentes, cuando son prepuberales al desarrollo hormonal, hay un cambio principalmente en las mujeres. Entonces, es algo que es muy dinámico. En climas extremos, pues bueno, también se ven afectadas absorciones de glucosa o resistencias naturales de la misma, de la insulina, perdón. ¿Sí? Entonces, son muchas características a tomar, pero lo ideal sería identificar signos de alerta, hiperglucemia y hipoglucemia, y sus acciones correctivas. Yo siempre he dicho que uno como papá tiene que ser parte del equipo integral en todas partes. Por ejemplo, en la escuela, yo tengo como mamá responsabilidades, primero de notificar a la escuela que mi hijo vive con diabetes tipo 1, educar acerca de qué es diabetes tipo 1, qué hay que hacer, cómo lo pueden ayudar, porque muchas veces sentimos que hay un poco de resistencia, pero no es porque no lo quieran hacer, sino es porque desconocen, por temor, porque dicen, oye, si lo hacemos mal o lo que sea. Por eso es que uno como papá debe sacar el tiempo de ir, si es un niño más pequeño, hay libros de cuentos que se pueden llevar al salón de Coco clases. tiene diabetes. Coco tiene diabetes, en inglés hay un poco más, pero ese tipo de libros que crean como esa empatía. En el caso de Jaime fue a la escuela por un periodo de tiempo muy corto, él hace homeschooling, hace ya 6 años, pero cuando él comenzó su kindergarten, llevamos un libro, llevamos un Rufus, que es un peluche, y le enseñamos, hablamos de diabetes. Jaime usaba un reloj digital que tenía una alarma, sonaba a la hora que había que hacer las medidas de glucosa. Como no había una enfermera que me dijera, yo no me sentía cómoda, la enfermera me dijo, bueno, pues si él puede venir aquí, yo lo mido. Pero yo dije, bueno, no. Yo era voluntaria de la escuela y a veces estaba en el salón de alguno de sus hermanos y cuando yo llegaba al salón de clases de Jaime, tan pronto yo entraba me decían, mamá de Jaime, el reloj sonó, hay que medir su glucosa. Los niños sabían que cuando el reloj sonaba, había que medir la glucosa de Jaime. Y entonces ahí todo el mundo estaba pendiente y siempre le preguntaban que cómo se sentía y todo. Yo creo que es tratar de, como hizo este joven que nos contaste, es tratar de involucrar a esa clase y si son pequeños los niños, que desde pequeños ellos vayan teniendo como esa rutina al comienzo del curso escolar, porque para mí es muy peligroso, sobre todo en los adolescentes, esconder la diabetes tipo 1. En caso de que pase algo en la escuela, nadie sabe que el chico vive con diabetes o la chica, ¿cómo se le ayuda? Porque no se sabe qué es lo que está pasando. Así que uno como papá tiene que ser parte fundamental de ese equipo. Y podemos exigir, pero tenemos que también saber que tenemos nosotros, papás, que trabajar y que realizar nuestras funciones. Así es.
Dime, como educador de diabetes y experto en nutrición, un tema muy serio es que, oye, posiblemente las comidas en las escuelas no son las más recomendables. Posiblemente es comida muy, muy alta en carbohidratos. Y no es que ellos no puedan comer carbohidratos, pero es que debemos tratar de escoger lo mejor posible. Y cuando el niño se ve muy limitado, ¿cómo se maneja esa situación? Por ejemplo, un tema muy, en México nos carecemos mucho de alimentación o de comedores saludables en las escuelas, que son partes que se están pretendiendo legislar como tal. Algunos estados ya tienen, de acuerdo al Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, que se llevó hace como 4 años, legislar, auditar centros de venta de alimentos, porque en México se vende en pequeñas, como tienditas dentro de la escuela, los productos tanto industrializados como preparados, pero conocemos que gran parte de los productos preparados que se ofertan a veces son taquitos de frijoles, que son carbohidratos con carbohidratos, ¿no? Entonces, saben muy ricos. Si un paciente tiene indicado, no sé, por decir algo, 40 carbohidratos, pues con un taquito lo puede lograr y no le va a causar la misma saciedad y el mismo aporte de vitaminas, minerales, que son un rubro importante en los pediátricos, y las proteínas, sobre todo los aminoácidos, en su desarrollo y crecimiento. Entonces, aquí sí es muy importante que los papás se apeguen mucho a su educador en diabetes y su profesional de la salud en la alimentación, nutricionista, nutriólogo o algo relacionado en su país, que les pueda ofertar opciones saludables tanto de menús, de lunchbox o sugerencias para poder llevar a la escuela, y que mejor en casa sean proporcionados. Me pasó con una mamá de mis pacientes. Ella preparaba hicimos un menú rotativo de un mes de lunchbox en base a lo que el paciente quería. Fue la primera instancia, negociamos, sí había una que otra cháchara, pero las chacharitas de dulces eran de 2-3 gramos de carbohidratos, o sea, no representaban un caramelo macizo común y corriente. Una Lollipop, pastelita de cereza, es lo que utilizábamos como estímulo recompensa con el paciente. Posterior a ello, él nos permitió darnos más opciones de menús, fuimos migrando a las verduras, y cuando salió de su fase de luna de miel, que requería ya insulina pulsátil exógena en cada tiempo de comida, la mamá en una pequeña nota le pone una frase y le ponía: si te comes todo, tanto; si te comes la mitad, tanto. Y Ese, eso es lo que te digo. Tenemos mucha responsabilidad y no podemos olvidarla. así es. Una de las maestras le aplicaba la insulina a su madre, que por suerte el chico cayó en manos de esa maestra, y la maestra le permitía, la madre, mejor dicho, le permitía a la maestra administrar la insulina. Previa llamada, primero comía el paciente, se comió la mitad, y ahí en su post-it venía cuánto a la mitad para administrar. Sí se lograba un apego mejor, porque es bien entendido que si el paciente empieza a comer primero y le administramos la insulina 30 minutos después de comer, pues hay una diferencia, que la glucosa nos va ganando por 30 minutos. Y sí va a haber repercusiones en la hemoglobina glicada, por ende, porque es el promedio del tiempo fuera del rango objetivo, pero aún así se lograron cifras de control para su rubro de edad, y el médico se encontraba, pues, satisfecho por las acciones que la familia estaba tomando, ¿no? Dentro de su plan de acción, como todo. En caso de que, por ejemplo, nos diéramos con que es una escuela que no es muy cooperadora, y uno como papá y uno como humano, yo creo que muchas veces podemos perder la paciencia, pero tenemos que recordar algo que es súper importante. En lugar de ir peleando, pataleteando, gritando, vayamos en son de platicar, de conversar. Hacer alianzas. Exactamente, hay que trabajar en equipo, porque de todas maneras tu hijo va a tener que ir a alguna escuela, tu hijo necesita la educación, y si nos ponen el sello del papá imposible, majadero y que no coopera, no vamos a resolver nada. Yo sé que puede ser muy difícil, porque uno como papá, uno dice, pero ¿cómo es posible? Es inhumano. O sea, podemos decir todo lo que sea, que es muy cierto, pero también tenemos que entender que hay gente que, como dije anteriormente, desconoce lo que estamos haciendo, desconoce lo que estamos manejando. A lo mejor pueden decir, pero es que aquí yo tengo un niño con asma que se maneja él solo. No podemos comparar, ¿entiendes? Y tenemos que ser muy cuidadosos y ser súper, súper inteligentes manejando cuando las situaciones se nos ponen así un poquito difícil. Porque sé que hay muchos papás que de verdad se van en guerra.
Ismael, ¿en México hay alguna organización, hay algún consejo, algún cuerpo de gobierno donde la gente pueda llevar algún tipo de queja si hubiera algo en una escuela? Creo que sí, bueno, dentro de los organismos, la educación se rige por una Secretaría de Educación Pública que se encarga de educación básica, creo que es preescolar, escolar y solamente. Ahí mismo se tratan también las secundarias, que vienen siendo como las junior high school, y lo que son las high school ya son parte del gobierno también, pero son como microdependencias dentro de ella. Sí se puede llevar casos de discriminación o de problemas, pues siempre en la primera instancia, con el encargado de la escuela, ver qué solución se puede generar y si no, buscar siempre la instancia siguiente. Algo que en lo personal tengo ya un tiempo trabajando y haciendo con los pacientes que tienen reciente diagnóstico de diabetes, siempre y cuando los padres lo permitan, es ir a dar una plática a la escuela con los encargados, tanto la maestra, desde el punto de vista como profesional de la salud, es parte de mi labor a contribuir, dar una plática a la maestra, a enfermería, médico o enfermera, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos requiriendo como mi labor de educador en diabetes. Es algo que yo les ofrezco a los papás de manera voluntaria y con gusto de poder, ¿cómo se puede decir? Incluir o ser parte incluyente de estos chicos en su nuevo estilo de vida. Sí ha funcionado, ha habido también pacientes, papás que me dicen es que yo no quiero que se sepa y ahorita no. Han pasado 3 años y ahorita no quieren que se sepa todavía. Es difícil, pero sin Sí. embargo, a través de una fundación la cual sí hemos estado apoyando en una ciudad contigua a Puerto Vallarta, se estableció un proyecto en toda la ciudad y en parte del estado en ir a dar pláticas a los grupos de diabetes y los niños voluntarios que deseen tomar su glucosa, se les ha hecho la determinación y se han pescado chicos en screening previo a una cetoacidosis diabética, creo que como 3 o 4 chicos previo a diabetes tipo 1 y varios otros de misma cantidad, pero a diabetes tipo 2. Tenemos en esa fundación un endocrinólogo que nos apoya con las determinaciones y sobre todo una fuerza de trabajo muy importante, las mamás con chicos con diabetes. Es una fuerza de querer impartir, de querer educar muy grande que hemos estado aprovechando y se ha estado logrando. Me gustaría que aquí en Puerto Vallarta, o en México principalmente, se pudiera hacer esta labor más importante de dar acompañamiento a nuestros chicos con diabetes. A mí me gustaría que no solamente en México, que donde quiera que haya un niño con diabetes tipo 1 haya ese tipo de apoyo. Y bien lo dijiste, oye, uno como mamá, o sea, sabes, tú como mamá quieres dejar a tu niño en la escuela y irte tranquila a la casa sabiendo que él va a estar bien, pero necesitas trabajar en equipo y para Así eso es. está la escuela ahí. ¿Qué información básica, qué información vital tiene que conocer la escuela acerca del manejo de diabetes tipo 1? Si nos puedes decir 5 cosas, ¿cuáles serían esas 5 cosas? Las 5 cosas para que una escuela pueda saber el manejo de diabetes tipo 1 es identificar los momentos clave o críticos, por decirlo así, que deben ser los tiempos de comida, los tiempos de actividad física, que puede haber variación de glucosa, identificar para ellos síntomas de hiperglucemia, hipoglucemia y la corrección para ellos. Tener siempre teléfonos de contacto padre, médico y emergencias a la mano para poder notificar al padre lo que está sucediendo y que ya se habló a la instancia indicada. Siempre lo más importante es, si tienes que hacer 5 llamadas, la primera es al servicio de emergencia y posterior a ello poder hacer llamada padre, médico o a quien lo tengas que hacer, ¿sí? Porque la ayuda va en camino, te pueden asesorar tal vez por teléfono, pero se supone que ello ya hay una determinación de glucosa. Y yo como mamá, Ismael, ¿qué yo tengo que enviar a la escuela? ¿Qué tiene que estar siempre en el salón de clases, en la enfermería, para saber que mi hijo va a estar bien atendido en caso de una emergencia, una hipoglucemia, una hiperglucemia? Algo que yo he trabajado mucho con mis pacientes y lo denominamos kit de sobrevivencia urbano, suena atractivo para los chicos, es buscar unas mochilitas pequeñas en las cuales ponemos un cartón de jugo, ponemos tabletas de glucosa, una cháchara, por llamarlo así, un dulce que puedan comer, eh, su glucómetro, tiras, una tarjeta de identificación que siempre traen con ellos. Los que son usuarios de microinfusora, pues bueno, lo mismo,
o tal vez un insumo o algo por cualquier eventualidad, tanto en escuela, ¿no? Que tengan la capacidad, o yo lo llamaría usuarios ya un poco avanzados. Pero si no, el niño la carga consigo, entregársela a la maestra. Hay unas cajas de plástico que le llamamos llave box o cajita de diabetes, en la cual trae todos los insumos. El chico se la lleva a la escuela cada día o a veces permanece una en la escuela y ahí pueden tomar la determinación de las acciones y los maestros se van capacitando. Cuando los meses que Jaime estuvo en la escuela teníamos, era una cajita plástica más o menos de este tamaño, donde yo la rellenaba más o menos cada 2 semanas y ahí habían jugos, había un glucómetro y tiras en caso de que el que él estuviera utilizando se le dañara, habían tabletas, habían meriendas, siempre también le tenía algún tipo de comida o de merienda que fuera bajo en carbohidratos o sin carbohidratos, porque suele suceder que hay veces que es el cumpleaños de un compañero en el salón y llega la mamá con cupcakes o cosas y no es que el niño no lo pueda comer, pero si en ese momento su glucosa está un poco alta, pues no le vamos a dar el cupcake, pero entonces en lugar de dejar al niño sentado mirando hacia el lado, pues el niño sabe que tiene una opción. Tengo palomitas o tengo algo que me puedo comer. Así es, puede contar. Así que, y eso me parece que es súper. Nosotros lo dejábamos en la escuela y Jaime sí tenía ¿cuál era? Su kit de sobrevivencia urbana. Bueno, ese lo carga todo el tiempo. Y ese lo tenía dentro de su bulto. Pero sí teníamos uno en la escuela y creo que teníamos medidores en todas las áreas donde yo supiera que Jaime iba a estar en la escuela. Ahí había un medidor con su nombre, con tirillas y todo, porque pues, oye, era un niño de kinder, yo no podía pretender que él se acordara de que si se iba a la cafetería o si se iba a la clase de educación física, se llevara sus cosas, y así que yo así estaba segura. Sí es muy importante tener muy buena relación con los maestros. Oye, hoy día, gracias a Dios, tenemos la tecnología, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, todo está bien, que la maestra te pueda... O sea, yo creo que como papá tenemos que tener un canal de comunicación súper abierto y que esa maestra se sienta en la confianza de preguntar de, oye, noté al chico un poco pálido, ¿qué pudo haber sido? Y poco a poco ir educándola. Y mi última pregunta, Ismael, porque el tiempo se nos ha ido súper rápido. ¿Cómo establecemos un plan de trabajo con esas maestras y con la escuela? Creo que algo muy importante que he aprendido a lo largo de la vida, tanto profesional, vida de diabetes, vida de persona, es aprender a conocer nuestras deficiencias. Y aprender a conocer nuestras deficiencias podemos transformarlas en fortalezas. Y hay una palabra, resiliencia. La resiliencia, tratar de convertir lo que tenemos en números rojos a números negros, es algo que nos puede ser pieza clave en este programa de trabajo, ¿no? Como familia, identificar dónde estamos, a dónde queremos ir, de qué carecemos y qué tenemos. En base a eso, empezar a establecerlo y ver qué profesionales de la salud nos apoyan a brindarnos información. ¿Quiénes son nuestros educadores en diabetes? Aunque no tengan el título como tal o estudiarlo, un médico, un profesional de la salud, un amigo, una mamá que nos comparte información es un educador en diabetes. Y somos agentes de cambio. Esta modalidad nos va a ayudar a poder transmitir y generar un proyecto de acción, porque todos son personalizados, tanto con la escuela, acercarse a la escuela, como lo mencionabas, creando alianzas, creando estrategias para no generar un choque directo y un conflicto, sino la escuela nos puede apoyar, ustedes como padres puedan tener la capacidad o la tranquilidad de que el chico pequeño va a estar bien vigilado mientras no estamos ahí y no estar con su sobra en casa o en nuestros trabajos, ¿no? Creo que sería algo muy importante. Es muy, muy importante. Ismael, muchísimas gracias nuevamente por haber sido nuestro invitado del día y sobre todo en este día tan especial que sé que estás muy ocupado. Otra vez, muchísimas gracias. ¿Unas palabras para despedirnos? Sí, claro. Pues recuerden que dentro de mi punto de vista como profesional de la salud y como educador en diabetes y paciente, creo que la educación en diabetes es el tratamiento de la diabetes y la incorporación a un estilo de vida promedio y saludable. Me gusta agregarle saludable porque en México el vida promedio no es muy saludable. Entonces, siempre tenemos que optar por todo. Podemos hacer muchas cosas y realmente crean y busquen la manera de encontrar personas con diabetes a su alrededor. Siempre las vamos a encontrar y poder compartir redes de información. Ismael,
¿Cómo te puede seguir la gente en Facebook o en Twitter? En Facebook me pueden seguir a través de la página de mi consultorio, que es ID Nutrición, I de Ismael, D de Delgado, ID Nutrición, y en Facebook es ID Nutrición MX de México. Y pueden Perfecto. encontrar información. Esa información la vamos a estar compartiendo una vez editemos el video para que se comuniquen con Ismael, porque de verdad que tiene unas ideas espectaculares. Ojalá todos los educadores de diabetes tuvieran el compromiso de decir, oye, yo voluntariamente voy a la escuela de tu hijo y platicamos y los educamos, porque yo creo que es parte fundamental, sobre todo para ir reincorporando la normalidad y la rutina a la vida de este niño que acaba de ser diagnosticado con diabetes tipo 1. Un abrazo enorme, Ismael. Recuerden que tenemos entrevistas semanales y tenemos una galería de videos ya y entrevistas previamente hechas con muchísima información. También les recuerdo que para las personas que hablan inglés o que quieren escuchar entrevistas en inglés, también tenemos una comunidad en inglés, tudiabetes.org, y pronto vamos a hacer unos cambios a lo que son nuestras entrevistas, van a estar así como que súper modernas, pero vamos a seguir haciendo entrevistas en inglés y en español. Ismael, un abrazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas buen fin de semana. Igual fin de semana a todos y éxito con sus números. Y a todo el mundo, ya saben, a cuidarnos, a ser parte de ese equipo integral, ser parte del equipo de la escuela, porque el que dejemos a nuestro niño en la escuela no quiere decir que nos lavamos las manos y le dejamos la responsabilidad a ellos. Y a todos que tengan un feliz y saludable fin de semana y será hasta la próxima. Chao. Muy buenas tardes y saludos a todas las personas que nos están viendo en este viernes. Bienvenidos a nuestra entrevista de la semana. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es un tema un poco dirigido más a los padres de niños que viven con diabetes tipo 1, porque hay una realidad muy cierta. Nuestro niño es diagnosticado y no solamente cambia el entorno y las actividades en la casa y los cuidados en la casa, pero si el niño va a la escuela, ¿qué hacemos durante ese periodo de tiempo? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro niño va a estar seguro en la escuela? Y el problema es que no en todo, muchísimas felicidades. Gracias por siempre estar educándonos. Ismael es nutriólogo, educador de diabetes y vive con diabetes tipo 1 también. O sea que él tiene todos los sombreros casi en este mundo de diabetes. E invitamos a Ismael para que nos platique porque es un tema muy importante, es un tema que genera mucha duda, muchas preguntas, y entendemos que luego de ese diagnóstico debemos tratar de que este niño vuelva a su rutina normal lo antes posible, pero también tenemos que ser muy conscientes que puede ser un poquito complicado. Así que vamos a comenzar, primero que nada, en todos los países hay el mismo tipo de leyes. En algunos, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertas leyes que protegen a estos niños, hay programas de diferentes asociaciones de diabetes, por ejemplo, el de seguro en la escuela, Safe at School, que protege ciertos derechos de los niños, pero no en todos los lugares es así. Y aún aquí en Estados Unidos hay familias que se les hace muy difícil. Y tenemos a un invitado muy especial, un amigo de Su Diabetes, Ismael. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas tardes o días donde nos puedan ver. Quiero aprovechar y felicitar a Ismael porque hoy es el día del nutriólogo. Pues se fue acrecentando las glucosas hasta ser un poco difíciles de controlar, ¿no? Hasta que llegué con mi endocri, que ella pues optó por insulinizarlo. Pensaban inclusive que era tal vez algún tipo de diabetes MODI, pero era demasiado joven. Hasta últimos estudios en los cuales hay presencia de antígeno, antiinsulina, antislotes, pues ya se puede saber que es una diabetes autoinmune como tal, ¿no? Entonces, desde ahí conozco mi diagnóstico como tal, el cuerpo humano siempre me llamó la atención. Al empezar a rodearme con tantos médicos o profesionales de la salud, como que... Nada, hablando un poquito con Ismael. Ismael, cuéntanos cómo llegas al mundo de la diabetes, qué te motiva a estudiar para ser nutriólogo, por qué querías ser educador de diabetes. Bueno, parte de mi diagnóstico fue hace mucho tiempo, cuando aún no se conocí con la diabetes, y al principio me diagnosticaron como con diabetes. Pasé por los antibióticos orales, pasé por diferentes médicos y solamente sabían que era diabetes, pero no fue mi diagnóstico tan pequeño ni tan grande, eran 11 años, y si era algo difícil poder identificar qué tipo de diabetes. Al principio en fase de luna de miel
pues sí era feliz, pero conforme fue pasando el tiempo,